mundo a resolver. Hoy es cuando juntos somos Diana, Verónica y Tony. Unidos por la radio. Hoy es el primer viernes de mes, ocasión que en Diana, Verónica y Tony aprovechamos para hablar sobre la conservación de nuestro medio ambiente, la protección de nuestra flora, fauna y recursos naturales, y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. Diana, Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. A ver, hoy no es el primer viernes de mes. Lo que pasa es que el primer viernes de mes fue primer día de enero. Ajá, es cierto, tenés toda la razón. Fue el viernes pasado. Hoy es el segundo viernes de mes, pero es el primer viernes hábil. Al aire, exacto. Sí, hábil, exacto. Del 2021. Y lo vamos a dedicar a temas verdes. Como estamos comprometidos, parte de los propósitos del proyecto El Corre-Corre de la Mañana con Diana, Verónica y Tony es eso, ¿verdad? Concientizar sobre temas verdes, sobre la naturaleza. Así que nos da mucho gusto poder conversar esta mañana con Julio César Acosta. Él es guía nacional de observación de aves. Aquí dice en su cuenta de Twitter, en inglés, Official National Birding Tour Guide. O sea. Julio César tiene nombre de emperador. Julio. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos Diana. días. Buenos días de El Salvador Birding Tour. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, toda la audiencia que nos escucha. Es un placer estar en el programa, empezando el año, como debe de ser. Y pues para platicar y contarles a lo que me dedico, a cuál es mi pasión y cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? A ver, Julio, tú eres guía turístico de avistamiento de aves, así sería. Pero ¿cuál es tu profesión? ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos un poquito quién es Julio Acosta. Pues mira, esa es una historia que llevo mucho tiempo contándote, digo, y la gente se sorprende porque yo pienso que la vida te va llevando por caminos y si tú te dejas llevar, pues llegas a donde nunca te puedes imaginar. Yo, mi profesión es licenciado en inglés, soy maestro de inglés, y el idioma me llevó a trabajar en turismo. Eso sucedió hace más o menos unos 14 años, que por mi dominio del inglés empecé a trabajar en turismo. Y recuerdo perfectamente que mi jefe en la escuela me dice un día, mira Julio, han venido unos gringos ahí al centro, llévatelos y platícales un poco del centro. Me llevo a estos maestros que eran colegas de Estados Unidos, me los llevo al centro histórico, les cuento un poco de cositas por ahí, al final me dicen, Julio, deberías de ser guía de turismo. Y me quedo yo, guía de turismo. Podría ser. Y bueno, 14 años después estoy acá con una especialidad y disfrutando mi trabajo. Un radio escucha amigo nuestro, Yuri Montano, no sé si lo sigues en redes o algo, ¿verdad? Sí. Saludos a Yuri, que sabemos que está muy pendiente. Y entonces, bueno, te fue como pareciendo la idea de guiar. Sí, porque de mostrar nuestro país a los extranjeros. Comencé trabajando empíricamente, te digo, luego por ahí por el 6 hubo una capacitación del Ministerio de Turismo, donde pues me carneticé. Desde entonces soy un guía nacional autorizado por el Ministerio de Turismo y desde entonces me he dedicado de lleno a recibir turistas. Todos estos años yo he hecho tours de historia, arqueología, naturaleza, pero no tan en profundidad como lo hago ahora. Y luego hace unos 5 años pues surgió esta idea de la especialización. Y aunque siempre sigo haciendo de vez en cuando esos tours históricos y arqueológicos, ahora me dedico prácticamente de lleno a turistas que vienen al país en busca de nuestras aves, que tenemos muchas bellezas. De observación de... Entonces, Julio, a ver, recapitulando, tú eres licenciado en idiomas, ¿verdad? Sí. Luego sacaste una capacitación, te has carnetizado como guía turístico, ¿verdad? Por el Ministerio de Turismo. Y ahora tienes esta
este emprendimiento que es guía para avistamiento de aves en El Salvador. Exactamente, sí. Ajá, así es la cosa, ¿verdad? Y te Ujú. dedicas completamente a eso. Sí, de hecho sí, comencé por ahí por el 2015, más que todo comencé teóricamente, luego comencé ya en campo. Yo personalmente me dediqué a recorrer el país en busca de las aves, y luego en 2016 pues comenzó la afluencia poco a poco de turistas. Yo comencé con mi trabajo en redes sociales, la gente de repente me preguntaba, ¿y esa ave dónde la viste? Y recuerdo que a final de 2016 un bloguero bastante reconocido en Estados Unidos me contacta, me dice: Julio, voy a hacer una parada en El Salvador, quiero que me lleves a ver aves. Lo hicimos, y en 6 horas vimos casi 100 aves. Él hizo un post en su blog, y de ahí para acá pues la gente ha empezado a contactarme. A veces la gente que va de camino a Sudamérica para 1 o 2 días o a veces horas, yo los atiendo, y ya hace 2 años más que todo pues ya gente viene a quedarse acá 3, 4, 5 días, y hacemos recorridos en todas las zonas naturales del país en busca de las aves. A ver, el tema del avistamiento de aves, el turismo que se ha generado o que tú estás, vaya, impulsando a través del avistamiento de aves, tiene que ver con la conservación de nuestra naturaleza, nuestras especies, las aves que son migratorias y que van de paso, que hay que cuidarlas, ¿verdad? Hay que cuidar los entornos donde estas aves pernoctan o pasan aquí mientras van hacia el sur o de regreso al norte. Es como una sea. bendición que todavía pasen, Sí. por eso es necesario cuidar el entorno. Y es por eso que este tema es pertinente, vaya, a abordarlo en un Viernes Verde. Pero me imagino, pues, no solamente se trata de ver las aves, sino que saber e identificar, Julio, qué ave es, qué ave es cuál. Es decir, de qué se trata, qué especie es, si es nativa, si es migratoria, si va de paso. ¿Cómo ha ¿Qué sido, necesita cómo esta ha sido ave? este estudio y esta especialización? Ajá. Pues fíjate que en efecto, ¿no? Tenemos todo tipo de turistas. Hay turistas que les gusta solamente observar las aves, fotografiarlas. Hay turistas que vienen a ver aves muy específicas. Sin embargo, lo que tú dices es bien interesante, porque parte de la especialización es precisamente eso: aprender a identificar las aves, aprender a reconocer cantos, a reconocer plumajes. Lo que tú mencionas, por ejemplo, de las aves migratorias, por ejemplo, reconocer si una especie es migratoria o una especie es nativa. En definitiva, es una actividad muy interesante que lleva cierto tiempo, el aprendizaje para poder reconocer las especies y poderle decir a un turista qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos viendo, para poder pues llenar las expectativas de la gente que viene a buscar nuestras aves. Sí, Ahora, porque yo para reconocer aves me puedo los anates, las palomas, es lo que vemos eh, en lo- cualquier lo- lugar. ¿qué Ajá. más? Es que ese tipo de ave ya nos perdió el miedo, entonces anda en nuestro entorno, ¿verdad? Pero El dichoso fui, las golondrinas, los colibríes, la famosa, esta Las palomita auroras, ¿no? las, las Estas- Las urracas, auroras. Las estas auroras, sí. palomitas que tienen una franja blanca De Castilla. en el ala, Castilla. también. Es la paloma aliblanca. Esa, ajá, por ejemplo. Ujú. O sea, esas las observas, por ejemplo, de repente en el jardín o más a diario, un pues. día del año pasado llegó un gavilán al patio de mi casa. Así me recuerdo. Le, Ujú. le alcancé Tomaste a tomar foto. foto, Ajá. le alcancé a tomar, sí. Vaya, pero ¿de qué tipo? O sea, comienza a contarnos cuáles son las aves más comunes, las que son nativas, las que son migratorias. Lo que tenemos. Va. Ajá. Ajá. Pues, bueno, primero tenemos casi 600 aves reportadas en el territorio nacional. De esas, probablemente un 40% son migratorias y un 60% son nativas. Esos son números bien aproximados. Ujú. Dependiendo los ecosistemas, así son las aves que vemos. La ciudad de San Salvador es una ciudad que es increíble para el avistamiento de aves. Tenemos especies acá que realmente no otras ciudades en el mundo pueden tener. Por ejemplo, te puedo mencionar algunas como la lora en loca amarilla, que es
las loras usualmente están en bosques y esta especie que de paso está en peligro de extinción para nuestro país, pues convive con nosotros aquí en la zona urbana. Como ustedes mencionaban, aquí tenemos un colibrí que es muy urbano, el colibrí canelo, que es el colibrí que visita nuestros jardines. Es el Y tenemos, amarillito. sí, es Ajá, el naranjadito con pico rojo ajá, que visita ajá, los jardines, ajá. es muy común. En las montañas del norte, por ejemplo, tenemos aves que son muy particulares, colibrís de altura, tenemos, por ejemplo, tangaras, tenemos oropéndolas, que son aves que usualmente aquí en el resto del territorio que no tiene tanta altura, no las vemos. En la costa, por ejemplo, podemos tener todo tipo de aves acuáticas o en los humedales. Podemos tener todo, tenemos aproximadamente 8 tipos de garzas, tenemos aves playeras, tenemos los momotos, que son los miembros de la familia del torogós y del talapo, por ejemplo, que es tan confuso que la gente confunde siempre el talapo y el torogós, que son aves muy, muy bellas y que tenemos que definitivamente protegerlas, ¿no? Ok, esas son algunas de las especies, dices, más comunes que podemos encontrar en el territorio. ¿Cuáles son las de migración que todavía, y es que digo, algo muy importante es el entorno que encuentran en el territorio nacional para que todavía pasen por nuestro territorio, por el país? Bueno, a partir del mes de agosto se empieza a dar la migración boreal de aves. Empiezan a bajar las primeras especies. Las primeras especies en venir son la chiltota castaña y el chipe amarillo, que son las dos aves migratorias que probablemente más tiempo pasan aquí en nuestro territorio. Y luego a partir de septiembre se viene una ola de migratorias transeúntes. Estas migratorias transeúntes solamente pasan por el territorio en su camino a Sudamérica. Son más o menos unas 10, 15 especies que solamente nos toman como un territorio de paso y que solamente en ese periodo de tiempo es donde las podemos detectar. Y luego a partir de noviembre tenemos una ola de migración de aves que millones de individuos bajan a nuestros bosques, bajan a nuestros humedales, a nuestros pastizales y sobreviven aquí el invierno con disponibilidad de alimento, algo que no tienen allá por el invierno, y pasan acá 5, 6 meses y luego por allá por marzo, abril, es cuando estas aves comienzan su retorno. Entre ellas podemos tener aves tan impresionantes como el semillero 7 colores, que es una ave preciosa. El semillero 7 colores, ¿habías escuchado ese nombre? Exactamente. Es No, o sea, semillero 7 colores, ajá. Bueno, ahí en mi cuenta de Twitter están todas las fotos, se pueden dar gusto porque, como pueden ver, mi cuenta de Twitter es una herramienta para mí muy importante de educación ambiental para la gente, para nuestra gente, de tal manera que conozcan qué es lo que nosotros tenemos, que conozcan las bellezas de aves y que tenemos que preservarlas a ellas y a sus ecosistemas. Lo que tú decías, Diana, que por qué es que estas aves todavía vienen a nuestro país, pues es fácil. Tenemos territorio, tenemos bosques, tenemos ecosistemas a los cuales vienen a sobrevivir. Entonces, la importancia nuestra como receptores de estas aves migrantes es que a través de conservar estas aves y de protegerlas, podemos asegurar que estas aves no se van a extinguir. ¿Por qué? Porque cuando estas aves regresan a Norteamérica, regresan a reproducirse. Ajá, ajá. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de combatir esta costumbre que todavía es muy común en el campo, las ondillas y tirarle rocas a las aves, que parece un juego, pero en realidad no lo es. Yo no entiendo, realidad, yo no entiendo eso. Hace un par de años estábamos con un amigo, Tony, y contaba de que él iba a tirarle a las palomas. Y yo me quedé, o sea, vos decís, ¿qué onda? O sea, ¿cómo vas a agarrar como diversión dispararle a las avecitas? O sea, no lo entiendo. De que me disculpen, pues, ¿verdad? No sé. sí, la verdad que es un aspecto cultural. Yo trato de cuando estoy en estos territorios, de hablarle a los niños que lastimosamente lo toman como un juego, y trato de explicarles
cuáles son las consecuencias reales de esto. Entonces, si estas aves migratorias regresan a sus territorios, logran reproducirse, aseguramos que no se extinguen en un futuro. Entonces, esa es la importancia nuestra como un territorio de invernación de estas aves durante estos meses. En este mes de enero, por ejemplo, febrero, marzo, son los meses de más abundancia de aves migratorias en nuestro país, y nuestros bosques están llenas de estos individuos. No basta, no es necesario irse tan lejos. El Parque Bicentenario, por ejemplo, está lleno de migrantes, de chipes, de reinitas migratorias, que son muy bonitos, son pequeñitos, hiperactivos, comen granos, y ahí pasan y sobreviven todo este tiempo. A ver, ¿cuál es el papel? Chipes y reinitas. Sí, correcto. Ajá. ¿Cuál? Yo tengo una pregunta sobre el Parque Bicentenario. Perfecto. Antes de todo el desarrollo urbanístico que ha habido en esta zona, cuando ir a Santa Tecla era salir de San Salvador, Ujú. cuando Santa Tecla era Cuando ibas entrando en Santa Tecla y había neblina. Había neblina. la ciudad de las colinas. de las colinas. Ujú. Porque yo me crié por esta zona de La Sultana, Antiguo Cuscatlán. Entonces, y bueno, los pericos, el Parque de los Pericos, ¿verdad? Los pericos, ¿cuál ha sido el comportamiento? Porque la última vez que vi el gran periquero estaban en la UCA, Ujú. en los jardines de la UCA. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo nos venimos acabando, digamos, el ecosistema de estas aves, de estos pericos en el Parque Bicentenario, en esta zona, el ecoparque, Merliot? O sea, ¿qué ha pasado por ahí y cómo les ha ido a los pericos? Pues fíjate que la naturaleza es increíble, ¿no? La naturaleza es muy resiliente, a pesar de todo el daño que hemos hecho en la zona urbana de San Salvador. Por ejemplo, tú mencionas los pericos. El caso más, digamos, más especial es el pericón verde, que de paso es un perico que es endémico de la zona del norte de Centroamérica, lo cual significa que esa especie solamente la podemos ver en la costa pacífica de Guatemala y de El Salvador, y que eso es una gran responsabilidad. Pues esta especie, al verse sus territorios deforestados, sus territorios invadidos, pues buscaron una opción. Y esta especie, por ejemplo, que anida en agujeros, en paredones de roca, pues buscó los paredones de piedra de Antiguo Cuscatlán, y esos desagües que ustedes ven ahí cerca del supermercado por ahí, pues ahí duermen, ahí anidan, y ahí se han adaptado, y ahí han logrado sobrevivir, y los números de esta especie pues no se ve que están en detrimento. O sea, se adaptaron. O sea, Exactamente. la resiliencia, el deseo de sobrevivir ha hecho que se adapten a nuevas condiciones, es lo que nos dice Julio. Exactamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esta especie por cientos en la tarde en los alrededores del campus de la Universidad Centroamericana. Ujú. Es increíble cómo se han adaptado, ¿no? Cómo se han adaptado y cómo han sobrevivido a pesar de todo el daño y todo el daño que hemos hecho en estos bosques, que en definitiva ya no podemos darnos el lujo de seguir. De seguir de la destruyendo. misma manera, exacto. Julio, ¿cuál es el papel? Vaya, porque tú has mencionado algo, es necesario mantener el ecosistema, es decir, las áreas verdes para que las aves lleguen. Pero ¿cuál es el papel que juegan las aves en el equilibrio de la naturaleza? Bueno, es increíble la cantidad de servicios ecosistémicos que las aves nos prestan, ¿no? Porque Ujú. desde ser los arquitectos del bosque, al consumir frutos y defecar las semillas y extender los bosques hacia donde ellos se mueven, es que esa es una de las funciones más importantes que tienen, hasta mantener las poblaciones, por ejemplo, de insectos, o las poblaciones de serpientes, por ejemplo. Ujú. Tenemos una especie de halcón, que es el famoso halcón, el huas. El huas es un halcón que es muy característico, ¿no? El canto es bastante particular, pero una de las particularidades más especiales ¿Cómo le hacen?
bueno, es como una risa medio siniestra, ¿no? Le hace guau, 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 guau. Si tú lo escuchas en un bosque en la tarde, pues Salgo huyendo. créeme Sí, que salís corriendo, se te paran los vellitos. Salgo corriendo. sí, por ahí hay hay un video en YouTube que subí, que lo pueden buscar, que es un video de un huas en el Ecoparque El Espino, que precisamente logré captar este canto del huas. Esta ave consume exclusivamente serpientes de tamaño pequeño, y tiene escamas en sus patas que no permiten que las serpientes lo muerdan, por ejemplo. Entonces, si nosotros no protegemos esta especie, ¿qué va a pasar con las poblaciones de serpientes a nuestro alrededor? Claro. Se van a descontrolar. Entonces, esto es un servicio gratuito ecosistémico que nos hacen. Lo mismo hacen, por ejemplo, los papamoscas, que son una familia muy grande de aves que consumen una gran cantidad de insectos. Si no los cuidamos, pues estaríamos invadidos de moscas, zancudos, mosquitos y todo eso, ¿no? Así que estos servicios ecosistémicos que nos prestan son importantísimos para el ecosistema, además de que pues escuchar las aves, ver su plumaje, nos alegra el alma, ¿no? Sí. Nos alegra, nos reconforta. Y ¿Quién pues es todo eso es ese? importante. ¿Alguien ha puesto ahí un canto? Yo ¿Tú? lo puse. Ajá, ¿y qué es? Este es el halcón. Oigamos. Ese era el guas. Ese es el halcón guas. El halcón guas. Exactamente. Que aquí le dicen gavilán, vea. No. Bueno, le dicen guaco, le dicen Guaco, guas. Guas. Guaco. Tiene muchos nombres. Ujú. Ok. Antes de continuar, quiero tomar en cuenta comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Julio dice, Claudia Campos Mejía nos envía una foto de un tucán, y esto es en la escuela americana, Exactamente. en las áreas verdes. Es uno que tiene el pecho entre amarillo con tonitos verdes y también algunas franjas ahí oscuras. No sé si tiene algún nombre característico. Este es un tucán collarejo, es un tucán o tucán pico de navaja, tienen los dos nombres. Es bastante urbano en esta zona que está cercana al Parque Bicentenario, hacia abajo. Toda esta área de la Escuela Americana, el Parque Maquilixhuatl, que está ahí muy cerca. Ajá. Incluso en el Parque Cuscatlán se les puede ver a estos tucanes, que son muy comunes y usualmente andan en grupos de 3 a 4 personas. Muy bien. Rubén Figueroa nos dice, buenos días amigos, feliz viernes. En Santo Tomás, donde vivo, hay un sinfín de aves lindas de todos los colores. No se imaginan la barbaridad de especies de todo tamaño y colores. No sé si vienen a fotografiar por aquí. Me gustaría acompañarles alguna vez. Bueno, que te contacte, ¿verdad, Julio, ahí a través de Twitter? Sí, Que con la te cuenta escriba. de Twitter, @El Salvador Birds, ahí me pueden, bueno, recibo muchos mensajes, mucha gente me manda fotos, yo encantado de decirle a la gente qué es lo que estamos viendo. Algo que sucedió y que fue muy importante durante la cuarentena es que mucha gente se fijó más en las aves, se fijaba más en las aves, y probablemente uno de los mensajes que más me impactó y más me gustó es que una persona que estaba en uno de estos centros de De ¿cómo le contención. decía? De De contención. contención, Ajá. me envió una foto de un cuco ardilla, que es una ave muy bella de nuestro país. Esta persona estaba en un centro de contención en Apaneca, y desde su ventana dentro de la habitación tomó una foto y me la envió y me dice, mira lo que vi. Y entonces le digo, oye, ¿por qué no sales? Mira ahí donde tú estás, hay muchas aves. Y me dice, no puedo salir, no nos dejan salir, pero leerte en el Twitter y que me cuentes qué es lo que veo, pues me alegra y me da cierta paz. Entonces entendí y de verdad te digo, me movió mucho ese mensaje. Y de repente pues me empezaba a decirle a la gente, miren, veamos las aves. Ajá, cabal, entretengámonos. Mira, Julio, Exactamente. fíjate que yo le digo a Tony que una de las cosas que hemos perdido es la contemplación de la naturaleza. O sea, Exactamente. la gente del campo, por ejemplo, no le tenés que decir lo que dice medio ambiente en cuanto al pronóstico del tiempo. Ellos saben. Exactamente. Ajá, Si porque- las nubes están petateadas. Ajá, o sea, Si el pájaro tal cantó y no sé qué. Ajá. Mi o sea- abuela salía tipo 11 de la mañana y solo veía el cielo y decía, hoy va a llover. Y yo, no, hombre, sí, gran solazo, vea, va a llover. exacto. Y en la tarde, dicho y hecho. vea. Y esa contemplación de la naturaleza por el ritmo de vida que vivimos, pero también porque vivimos entre infraestructura gris. O sea,
Aquí creemos que la felicidad es tener ese montón de infraestructura gris, ¿verdad? Y entonces le decía yo a Tony, mira cómo nos hace falta la contemplación de la naturaleza. Y tú has dicho algo importante, esta pandemia debería de habernos hecho reflexionar al respecto, porque ahora que hemos estado en casa, que hemos estado con menos movimiento, que hay menos, que el movimiento en las calles es bien mínimo, entonces la naturaleza se ha hecho sentir. Las aves han salido. ¿Cuáles son los lugares favoritos tuyos para ir a avistar aves? Ahí me la pusiste muy, muy, muy difícil. La verdad es que yo disfruto de ver aves aquí en mi patio, en mi jardín lo tengo, bueno, mi esposa lo tenemos plantado con flores. Nos vienen probablemente unas 14, 15 especies de aves aquí al jardín y durante la cuarentena realmente no extrañé mucho esas salidas, pero porque aquí en el jardín recibo mucho, pero la verdad es que tenemos bellezas, todo el país está lleno de ecosistemas lindos, pero probablemente si me preguntas mi favorito, esos bosques de pino roble del norte, de Montecristo, del Pital, que son bosques ancestrales, bosques que cada vez están más en peligro y que tenemos que proteger mucho, son hermosos, esos bosques que te dan una paz y que sentís el olor a pino. Con mi esposa caminamos en los bosques estos y realmente nos sentimos como muy, muy relajados, muy, muy felices de estar en ese ambiente. Probablemente, si me preguntas de los favoritos, sería ese, aunque realmente me encanta ver aves desde la costa hasta la montaña. O sea, por todos lados hay avistamiento. La verdad, Definitivamente. el avistamiento de aves se debería de convertir en una actividad de esparcimiento regular, Sí. Julio. O sea, que tú todos los fines de semana, por decirte algo, tuvieses tours guiados. Yo creo que sí los Y tiene, ¿o no? pues sí, pero que aplicáramos, pues, que lo Ajá. acompañáramos, a eso me refiero. Para niños, para jóvenes, para adultos, para personas de la tercera edad, sería una distracción sana y sumamente enriquecedora. ¿Cómo es ir con Julio Acosta a un tour de avistamiento, a una visita, vaya? O sea, ¿qué debo llevar? Yo se lo ¿Cómo iba a preguntar, funciona? yo se lo iba a preguntar porque vaya, yo sé que de repente, pues sí, necesito tal vez unos binoculares, vea, o sea, no sé qué tanto pueda, pues sí, para verlos mejor, obviamente, no, hay que usar binoculares, eso es lo que yo entiendo, Julio, y también, pues, cuánto me pueden costar, si me puede ayudar a decidirme, pues, por ejemplo, porque pues sí, para hacerlo bien, pues. Hay que ir calladito, Porque no hay, si solo no hay que ir voy- hablando. Si voy así nomás a ojo pelado, vaya, como decimos, es mentira, vea, uno no va a lograr ver. No tanto, pues. ¿Cómo son los tours? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ahí la cosa? funciona, Vay? Pues mira, la verdad que la observación y la contemplación de aves, pues comienza con el oído. Y probablemente el primer contacto que tenemos nosotros con las aves, incluso en la mañana, ustedes están dentro de su cuarto y si tienen algún árbol cerca, lo primero que pueden escuchar es el canto de un ave. Pueden escuchar desde el canto de un zanate, una paloma blanca cantando, un chonte, que son hermosos cantando. Entonces, es una cuestión de muchos sentidos y a pesar que sí, realmente ya cuando uno se toma muy en serio este hobby, necesita equipo como unos buenos binoculares, pero realmente la observación de aves comienza con caminar en un bosque y contemplar ya sea con tus oídos, con tu vista, las aves. Y poco a poco te vas yendo en este mundo que es increíble. Ahora, cuando ya necesitas o cuando ya quieres tomártelo un poco más en serio, un par de binoculares no de muy alto costo, puedes comprar unos binoculares de aproximadamente unos $60, $70. Lastimosamente en el país no hay mucha disponibilidad de equipo. Sí, ¿verdad? Y que tengan, por ejemplo, un aumento de 8x por 42. Ok. 8 por 42 es una buena medida que te permite buena luz y un buen aumento para contemplar las aves. Realmente la experiencia de un tour de aves es algo, como tú decías, Tony, de mucho silencio, de mucho atención, de poner los sentidos al servicio de encontrarlas,
nuestro ojo humano está diseñado para detectar movimiento. Tú sientes que hay algún movimiento en un árbol, lo puedes detectar y disfrutar, caminar y escuchar. Y pues la verdad que es bastante interesante. Conmigo, en mi caso, yo soy muy sensible a mis oídos, así que cuando la gente va conmigo, yo les digo, allá está, en tal árbol, miren, lo escuchamos por ahí, volteemos para allá, y hasta que terminamos viendo una gran cantidad de aves. La verdad es que es algo, una actividad, como tú decías, muy importante en el sentido de nuestra salud mental. Por ejemplo, mucha gente alrededor del mundo, ahora algunos profesionales de la medicina hasta lo recetan como un remedio, para que la gente pues ponga sus sentidos al servicio de contemplar estas bellas aves, ¿no? Ok, contanos, por ejemplo, vaya, te decimos, vaya, Julio, queremos ir a hacer una contemplación de aves el domingo. ¿Qué lugares nos sugieres? Bueno, cercano aquí a la capital, a San Salvador, tenemos, por ejemplo, el Ecoparque El Espino, que es un bosque de cafetal que tiene una gran variedad de aves. Tenemos el Parque Nacional Boquerón, que también las aves se dividen en este caso por alturas. Entonces, aves que vemos a una altura no las vemos a otra altura sobre el nivel del mar. Entonces, es diferente lo que tú ves en el Boquerón, que está a 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar, a lo que tú ves, por ejemplo, en el Bicentenario, que está a 600, 700 metros sobre el nivel del mar. Y si te vas a las montañas de Chalate, que está arriba de los 2000 metros, es completamente diferente. Y lo mismo pasa a nivel del mar, ¿no? Que ves pastizales y ves aves. Así que dependiendo de lo que a ti te interese ver, tú escoges el lugar. Tu tiempo, por ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? Exactamente, sí. Ajá. ¿Cuál es el ave más grande que ha visto usted o que pudiéramos ver aquí en el país? Una de las aves más grandes probablemente que podemos ver son las chachalacas. Las chachalacas de vientre blanco, que son tan comunes incluso cerca de San Salvador, son endémicas de la costa pacífica de Guatemala Chachalacas y de El vientre. Salvador. De vientre blanco. Vientre blanco. Ajá. Comúnmente conocidas como chachas, pero ya el nombre completo es chachalaca vientre blanco. Y como les decía, esta especie solo se puede ver en la costa pacífica de Guatemala y de El Salvador. Y eso lo vuelve una especie de interés para la gente que observa aves. Que esto de observar aves es como cuando tú coleccionas un álbum y te falta la estampita de la chachalaca vientre blanco y vienes a buscarla acá y ya la tienes. Entonces, eso vuelve interesante nuestro territorio porque la gente viene a buscar esta especie. Ajá. ¿Y cuánto, si hablamos de medidas, porque Ajá, dice que es de las aves más grandes que podemos ver? Ajá. Bueno, esta pava que Ajá, mide es una más o menos. pavita, ¿verdad? Sí, es una pava, mide aproximadamente unos 60, 70 centímetros de alto. Sí, Ah, entonces estás está- hablando de medio metro, más de medio Más de metro. medio metro. Ajá. Y grande. Es grandecita. Ok. Pero no se las comen aquí, ¿verdad? O también. Bueno, ya las lastimosamente ven en algunas sopomo. zonas, sí. Es que Sí, lastimosamente en algunas zonas todavía se da la cacería, al igual que con el pajuil, que es otra pava, que también es restringida a los bosques secos del Pacífico. Y lastimosamente, pues todavía hay un poco de cacería, ¿no? Pero la cacería en este caso se da más que todo por el tráfico de especies exóticas, que es un mercado mundial que lastimosamente existe y que las autoridades tratan de hacer mucho por evitarlo, aunque lastimosamente muchas de nuestras áreas naturales protegidas no tienen la suficiente protección que deberían de tener para, valga la redundancia, proteger estas especies. Ok. Dice aquí Roberto Mena, buenos días. Yo las vi en el parque Walter Tilo Denninger en San Diego. Ajá, este está sí. un poquito adelante de San Diego, a mano izquierda. Son grandes y cantan bonito, las chachas, dice. Correcto, se ven como gallinas, dice Roberto Mena, Julio César. Bueno, pero una gallina bastante alimentada, porque Gallina pterodáctilo. es como una gallina, que es unas 3 veces el tamaño de una gallina, puede ser muy, muy grande. Es una pava. Ok. Es una pavita. Una ¿verdad? pavita. Ajá. Exactamente. Aparte de las chachalacas, bueno, los sopes. ¿Y por qué se llama chachalaca?
De vientre Bueno. blanco, ajá. Bueno, aquí estoy viendo la foto, tiene el vientre blanco, ¿verdad? Y Exactamente. chachalaca porque habla Es mucho. que uno dice chachalaco. Es que, ajá, y de ahí viene. gran chachalaco Diana este. Verónica es una gran chachalaca. Mira, Tony, hoy no tengo ganas de hablar. Vaya, me dice. Ajá. Muchos de los nombres comunes que tienen nuestras aves en el área de Centroamérica, pues tienen que ver con sus cantos, ¿no? Tienen que ver con ciertas costumbres que nuestros antepasados tenían, y muchos de los nombres provienen de entonces. Entonces, esto de que ser chachalaca viene de un canto particular que tienen las chachalacas cuando están en grupos y empiezan a hacer un sonido como y se oye como un Están chachalaqueo como ahí, están ¿no? chambreando ahí. Entonces por ahí viene el nombre. Por ejemplo, el famoso dichoso fui, que tiene que ver con su canto, ¿no? Ay, bonito, sí. Ajá. Ajá. Ajá, voy a soplar por aquí. Ajá. Entonces, Yo pienso que me está cantando a mí en la madrugada, sí. Ajá. exactamente. Ajá. Entonces, eso tiene que ver, los nombres comunes tienen que ver con ciertas cosas regionales, vocablos. Hay muchos nombres comunes que son completamente bien particulares, y los nombres comunes cambian de regiones. Por ejemplo, las chiltotas, que proviene del color, del vocablo náhuatl, color naranja, que es chultut. De ahí viene chiltota, pero en Santa Ana y en Chalatenango no se le dicen chiltotas, se le dicen chorchas, y es la misma ave. Entonces, usualmente, por eso es que los biólogos utilizan los nombres científicos para las aves, porque hay tantas variedades de nombres comunes que se pueden confundir. O sea, la misma ave, dependiendo del territorio, tiene un nombre Tiene diferente. un nombre Ajá. distinto. Y aquí La estamos vez viendo pasada la chiltota. nos dijiste que las chiltotas en los Estados Unidos es el famoso los Cardinals. Oriol. No, el Oriol. Ajá. Oriol. El Oriol. Ujú. Como los Orioles de Baltimore, ¿no? Ajá, El es que equipo de béisbol. por eso lo relacionamos por el. Ok. Aquí hay varios comentarios también y preguntas para El ti, Julio. Oriol. A la hora. José Burgos dice buenos días, saludos Dianita y Tony, bendiciones, igual para ti, José. Rocío Juárez dice saludos Diana Verónica y Tony, qué bueno que hablen sobre la importancia de las aves. Me gustaría que Julio Acosta nos comente sobre las loras. Hay en la ciudad. A ver, la lora con el perico es el tamaño, la diferencia, ¿verdad, Julio? Exactamente. Son géneros diferentes. El género de las loras es el género amazona, lo que significa que es un perico de un tamaño un poco más grande. El perico usualmente tiende a ser un poco más pequeño, ¿no? Básicamente, y la otra cuestión es de que lastimosamente hay una característica en estas aves que las vuelve atractivas para el mercado de las mascotas, y eso que quede bien claro acá, que estas aves no son mascotas. Estas aves deben estar libres, estas aves deben de estar en libertad, y por eso es que tenemos en peligro de extinción la lora nuca amarilla en particular, porque hay una cuestión cultural muy apegada a nuestra gente de que esta lora en particular es como un ave de compañía, porque tiene la habilidad de aprender a hablar muy bien, o por lo menos de aprender a repetir, ¿no? Que eso es exactamente. ¿Cómo se llama? Lora nuca amarilla. Nuca amarilla, sí, Ajá, la lora nuca amarilla. Ajá, la lora nuca amarilla. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está cambiando? Porque pues sí, yo no sé ustedes, pero yo fui criada con pericos en la casa. Exactamente. Ajá, o sea, en la casa siempre estaba el famoso Pepito. Sí, había perico. Ajá. Sí, está esa costumbre que les cortan las alas y entonces Para ya que no se te vaya. el perico se va quedando porque ahí le dan comidita y entonces... No, pues si lo tenés en la jaula también, Tony, como No, porque hay como- unos que están en su estaca. pero con las alas cortadas. Pues sí. Y eso es maltrato animal, ¿o no, Julio? Bueno, esto es un tema bastante complicado. Muchas de las sociedades modernas han resuelto esto con programas de reproducción de especies en cautiverio, y esas especies, esos individuos que son criados en cautiverio son los que se ponen a disposición del mercado para las mascotas. Lastimosamente, en nuestro país todavía no tenemos un programa de esa naturaleza, que sería muy interesante tenerlo, porque nuestra sociedad, como tú dices, desde hace mucho tiempo tiene esa cuestión cultural de tener estas aves como mascotas. Y el problema de esto es que
hay especies que eventualmente ya no van a alcanzar a reproducirse de una forma tan rápida que simple y sencillamente van a desaparecer. Y es lo que está pasando con la lora Nuca María. Capturamos más individuos que los que ellos pueden reproducir. Entonces, eventualmente, las parejas que quedan reproductoras son ya de cierta edad y ya no son fértiles. Entonces va a haber un momento en que ya no vamos a tener pericos, ya no vamos a tener ¿Y por qué lo siguen loras. vendiendo? Pues ahí en Exacto. en las tiendas de mascotas yo sigo viendo que están vendiendo y no está prohibido eso, pues. En el caso de las tiendas de mascotas que están legalmente establecidas, estas tienen permisos y pueden vender solamente cierto tipo de pericos, como te decía. Por ejemplo, los periquitos australianos, hay un programa de reproducción en cautiverio y se logró que esta especie se vendiera en tiendas de mascotas, así como otras especies de pericos. Pero es que las esos poblaciones... periquitos australianos les gusta, porque solo teniendo niños pasan. Sí, es cierto. Mi hermana tuvo y los terminó regalando porque... Sí, demasiado. Pero es que para qué tener un ave en una jaula. Pero exacto, lo que pasa es que nosotros chiquitos lo veíamos como, la mascota de la casa. Sí. Pero, pues sí, y reitero, el conocimiento, leer, instruirse, te das cuenta que, no, hombre, si eso era malo, pues en realidad. Entonces, Julio, esto lo debemos de ver en la naturaleza libre. Exactamente. Y precisamente eso es algo en lo que yo insisto mucho, ¿no? Por ahí, este año pasado, uno de mis tweets más populares fue una historia que, créeme que una mañana me levanto y le digo a mi esposa, mira, tengo una historia en la cabeza y de loras nucas amarillas. Hago la historia, la posteo, tiene como 1000 y no sé cuántos likes, y hablaba precisamente de la lora nuca amarilla y de cómo nosotros como seres humanos pues no dejamos que estas especies se reproduzcan y que eventualmente pues las vamos a perder. Y eso es con todas estas especies que lastimosamente pues seguimos depredando, ¿no? Entonces esto tiene que cambiar, las generaciones van cambiando, las nuevas generaciones ya no han crecido necesariamente con esta costumbre y probablemente las siguientes generaciones ya no lo van a hacer y van a estar acostumbradas a verlas más en la naturaleza. Nicolás Mengíbar dice, ¿hay guacamayas en algún lugar de El Salvador? No, las guacamayas rojas fueron avistadas la última vez en los años 40 en la zona oriental del país. Hay un investigador que las logra ver por ahí por 1939 aproximadamente, y luego ya no hay ningún avistamiento confirmado. Ya no las tenemos, lastimosamente, pues se casaron, se depredaron, y es precisamente lo que está pasando con la lora nuca amarilla. O sea, la guacamaya roja. Está linda, la de Taca, vaya. La que era el logo de Taca. Ajá, ¿verdad? esa se extinguió entonces en los años 40. En nuestro territorio. Ajá, ¿Cómo es la cosa? porque yo me acuerdo que fui ahí a las ruinas de Copán, ahí en Honduras, y ahí andan así, sí, ahí andan libres. andan Entonces, libres. de repente usted va caminando y se le llega a parar una en el hombro o pasan así a la par de su cabeza. Pero son geniales, de verdad son bien bonitas. ¿Y aquí no hay, Julio? No. Teníamos, de acuerdo a los historiadores, a las tradiciones orales, teníamos guacamayas rojas en zonas como Barra de Santiago, como las colinas de Jucuarán, allá por el Cuco, el Espino, la Laguna del Omega y en otras zonas del país, pero lastimosamente pues las extinguimos. No las tenemos presentes en nuestro territorio desde ese entonces. A ver, Qué triste. la otra ave, que sí que bien, vaya, hasta la han utilizado como mascota de botarga, es decir, el torogós. Sí. El torogós es como, vaya, pues sí, es salvadoreño, ¿verdad? Y uno que otro se ve por ahí. ¿Cómo le está yendo al torogós? Pues el torogós, que es nuestra ave nacional, es parte de la familia de los momotos. Es un ave que se reproduce en algunos agujeros que se hacen en paredes. Pues esta especie tiene una característica: no sobrevive en cautiverio, por lo tanto no es víctima de este mercado de mascotas. Me imagino que en el pasado más de alguna persona tuvo que haber intentado
esto y se dio cuenta que simple y sencillamente no sobrevive en cautiverio. Entonces, no hay tanta depredación de nidos de torogós por este hecho, porque no sobreviven en cautiverio. Toda esa familia de aves, pues afortunadamente solo pueden sobrevivir en libertad y eso hace que no estén tan afectadas estas poblaciones de aves. Vaya. Morena Azucena, antes era más común ver los pichiches, hoy casi no se ven. ¿Qué ha pasado con esta especie? Pregunta. Pichiches, son bravos los pichiches. Sí, bravos. Bueno, habría que preguntar a qué se refiere con verlos más frecuentemente, porque estas aves sí son muy abundantes en nuestros humedales, hay muchísimos pichiches, pero la cuestión es que ahora se les ve menos como mascotas. Si ustedes recuerdan, antes había más gente que tenía pichiches como mascotas, pero hoy cada vez se va viendo esto menos. Yo tengo mucho tiempo de no ver, antes lo miraba bastante común en algunas casas de la zona rural. Eso te iba a decir, como digamos mascotas. en restaurantes o así que tienen ahí patos, pichiches y ahí andan. Ajá. Así lo veía Sí, uno. eso ya casi no se ve, ¿verdad? Tenemos los patos, por ejemplo, hay una población doméstica de patos, esto no es nuevo, esto es algo que nuestros indígenas domesticaron esta especie, pero también de esa misma especie tenemos la especie silvestre, que también es el pato real, que es el pato que tú ves usualmente en las casas de la gente de la zona rural. Ujú. Esa especie fue domesticada por nuestros antepasados y tenemos estas dos divisiones, la especie doméstica y la especie silvestre. La especie silvestre sí está un poco delicada de sus poblaciones, tiene cada vez menos humedales donde se puede reproducir y sí es urgente que la protejamos. La doméstica, pues obviamente se reproducen en casa y es muy común verlos en la zona rural. ¿Cuántos tipos de tucanes hay en el país? Pregunta Nicolás Mengíbar. Bueno, técnicamente tucanes como tal no tenemos, pero sí tenemos tucanetas. Tenemos dos variedades de tucanetas y una de esas es de la que ya hablamos, que es el tucán de pico de navaja y la tucaneta esmeralda. A nuestro oyente que hizo la pregunta, pues la tucaneta esmeralda se ve en altura, se puede ver en lugares como Cerro Verde, El Pital, y el tucán de pico de navaja sí es un poco más común en la zona baja, incluso como hablábamos, se puede ver en la zona rural, en la zona urbana de San Salvador, como en el Parque Cuscatlán o en los alrededores del Parque Bicentenario. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué Néstor bonito. López, miren lo que dice. Ay, no. El que no echa chalaco es Jimmy, porque no le habló a Diana para su cumpleaños. Dice. Ana Verónica. Son las consecuencias. Gracias. Le hace bullying la audiencia. A ver, escuchemos aquí el número de terminación 0183. Muy buen viernes, amigos de Corre, Diana y Tony, y todo el equipo. Bueno, qué tema más bello y tan hermoso que tienen. Yo tengo una anécdota. Hace muchos años trabajando en San Pedro Puxtla, aquí entre Sonsonate y Aguatzapán. Era una zona, como dicen, campo abierto. Estábamos trabajando ahí, instalando tuberías de agua, instalaciones de tuberías. Y como era la época de invierno, uno de los habitantes nos avisaba que entiendo que son los azacuanes. Cuando estaban volando alto, nos hacía saber que ya pronto iba a llover. Y justo, digamos, los 10 minutos comenzaba la lluvia. Como dicen los pobladores de la zona, pues conocen muy bien las aves y saben cuándo avisan que va a llover. Los azacuanes. Ay, la contemplación de la naturaleza. Exactamente. Bueno, esto es algo que es un fenómeno natural impresionante. Esa es una migración comparable con otras migraciones famosas en el mundo, como la de los ñúes en África, las ballenas en el Océano Pacífico. Los azacuanes es algo que está muy presente en la memoria de nuestra gente. Lastimosamente, como ustedes decían, ¿no? La gente en la ciudad pierde un poco este sentido de la contemplación de la naturaleza, pero obviamente es imposible no darse cuenta de estas columnas de aves que empiezan a bajar a partir de la mitad de octubre.
y que se ven increíbles, ¿no? Estos grupos de aves rapaces que vuelan hacia Sudamérica para sobrevivir el invierno. Son impresionantes. Y la gente usualmente, cuando esto empieza a pasar, en mi cuenta de Twitter es increíble, porque la gente me manda fotos y me dice, van pasando, van pasando. Y una de las preguntas más comunes era, bueno, ¿y qué son? ¿Qué aves son los azacuanes? Y entonces ahí tenemos que aclarar que los azacuanes como tales no son una sola especie de ave, son aproximadamente 16 especies diferentes. Obviamente los porcentajes varían, hay unas que son mucho más abundantes, otras menos, pero tienen en común eso, ¿no? Que se agrupan y que vuelan en estos grandes grupos hacia Sudamérica, ¿no? Estos vuelos que suceden una vez el aire calienta y estas aves pueden tomar esas columnas termales para subir a gran altura, luego deslizarse y seguir avanzando, lo cual les ahorra mucha energía. Pues es impresionante y la gente se maravilla de esto, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. Sí, pero se quedan como momentáneamente volando así en círculo. Como en círculos. Ajá. Exactamente. Ajá, el otro día cuando estaba supuestamente finalizando la época lluviosa y por mediados de noviembre, finales, se vio allá en la zona de Santa Tecla. Aquí hay mucha participación. Roberto Mena dice, yo los vi en el parque de Níger en San Diego, se refiere a las chachas. A las chachalacas. Ajá, se ven como gallinas. A ver, siempre viene a ver quién se descuida, hay muchos por acá. Manda un video. Manda un video, pero ajá. no sé si tendrá audio. ¿Lo ponemos? Dura 21 segundos. Pongámoslo, Ahí sí, está. claro. Es el halcón guas. Este es un que tiene Es el que pecho tiene blanco. y tiene las patas como amarillosas. Exactamente. Ese es el halcón guas. Muy bien, entonces dice que llega ahí a la zona donde él se maneja, a ver quién se descuida. En la Flor Blanca teníamos un cedro enfrente de la casa y llegaban lechuzas, no sé si ese es el nombre real, también les decían auroritas y tecolotes. Claudia Campos, en la carretera panamericana cerca del puente Cuscatlán, en los meses de febrero, marzo, siempre están vendiendo pericos y garrobos. Es triste porque los venden algún día, ya no se van a... Es que sigue esta venta y esa venta es ilegal, Julio. Sí, definitivamente. Esto es algo que sí, ella tiene razón, ¿no? Esta zona y la zona, por ejemplo, la zona de la carretera de San Miguel hacia el sur, es una zona donde todavía existe mucha venta de fauna silvestre y precisamente de pericos, ¿no? Lo que ella menciona. Sí es ilegal, definitivamente está penado. Sí. Y debería de denunciarse, ¿no? Ajá, 911. Amigo, buen día, dice Maré Reyes, saludos Maré, ¿qué se puede hacer con guaras en cautiverio? Tengo un amigo que tenía una pareja, se han reproducido y hoy ya son 5, hoy ya tiene problemas con los vecinos. Son guacamayas rojas, dice Julio. Wow, esto es algo difícil. Realmente en este caso lo mejor es una ayuda veterinaria, porque en este caso ya estamos hablando de mascotas, ¿no? Es bastante extraño que esto le esté sucediendo. Si se han reproducido en cautiverio, Sí, eso es eran algo dos y hoy bastante son 5. inusual. Hay un montón de comentarios. Ajá, Dice... en San Miguel hay que en guacamaya San Miguel roja. hay sí, habría que ver si la guacamaya está en libertad o ya No, estas están en cautiverio. en cautiverio. Ajá, porque se han reproducido. Pero lo que tú dices es bien importante, Julio. O sea, consultar con un veterinario, porque el problema es que si el ave ha sido criada en cautiverio, no la podés liberar así nomás porque se va a morir, no está acostumbrada. Eso es algo muy importante. Las personas que tienen aves que han estado en cautiverio, han sido mascotas, pues hoy en la cuarentena mucha gente decía, hay que liberarlas porque ahora entendemos que están encerradas y realmente hacen más un daño que un bien. Estas aves están acostumbradas a ser alimentadas, estas aves no están acostumbradas a buscar su propio alimento, algunas de ellas son exóticas, se pueden convertir en especies invasoras de nuestros ambientes. Ya tenemos aproximadamente 3 o 4 especies invasoras que no pertenecían a nuestros ecosistemas y que lastimosamente se libraron, ¿no? Por ejemplo, Bueno, tenemos un par de palomas, tenemos la paloma de Castilla, que tiene años de ser una paloma que fue introducida desde Europa, tenemos el gorrión común, tenemos, bueno, y puedo seguir mencionando otras, pero esas especies no pertenecen a estos ecosistemas. Bueno, incluso pericos australianos a veces se ven que están en libertad. Obviamente, estos individuos no van a sobrevivir,
pero el mayor riesgo es que empiecen a reproducirse y entonces se den este tipo de invasiones que ocupan el espacio de nuestras especies y eventualmente eso sí se vuelve un problema. Ok, aquí dice, en efecto, Tony, el amigo que nos habló, nos escribió y que su hermana Maurita, su prima Maurita, pues le habló de nosotros, es nuestro amigo de Pedmar. De Pedmar. Santa Tecla. ¿Será el 8 de marzo el Día de las Aves? Pregunta Pedro Rubio. ¿Será cierto que cuando canta la aurora es porque avisa que alguien va a morir? ¿Cómo canta la aurora? Bueno, la aurora, ¿cómo canta la aurora? Lo voy a hacer... Ajá. Y va acelerando. Más o menos así. Ahora, que sí es cierto que si va a morir una persona cuando canta una aurora, bueno, ¿cuántas personas mueren al día en todo el mundo y cuántas auroras cantarán al día en todo el mundo? O sea, esto no tiene una relación lógica. Ahora, hay relaciones que se hicieron, que nuestros antepasados hicieron cuando las aves eran divinizadas, que relacionaron estas especies con cosas malignas, pero eso solamente es una cuestión mitológica, es una cuestión religiosa. Tradición antigua, oral, ¿verdad? Sí, Ajá. y no tiene nada que ver con la Pobre realidad, pajarito, así cabal. que no tiene nada, eso no es cierto. Así que los búhos usualmente y las auroras o las lechuzas son relacionadas con este tipo de maldiciones y esas cosas, pero en realidad su función ecosistémica es increíble. Mantienen a raya ratas, mantienen a raya lagartijas. Algo que es muy dañino para los búhos es el uso, por ejemplo, de raticidas. Cuando tienes problemas de ratas y le das raticidas dentro de casa, esa rata sale un poco débil afuera de casa. Un búho, una lechuza, una aurora la caza y se envenena y se muere. Entonces, el uso, el control de estas plagas debería de ser preferiblemente con trampas, jaulas, y luego no pues se hace disposición de ellas, ¿no? Ok, aquí un audio de Néstor López, ¿escuchamos? También en el cafetalón se ven tucanes. ¿En el cafetalón hay tucanes? Tucanes. Sí, eso sí. Sí, exactamente. En el cafetalón se ve Tucán Pico de Navaja también, sí, ciertamente. Buenos días, dice el número de terminación 1103. Qué interesante entrevista en mi colonia en San Martín. Habitualmente nos visita un gavilán y algunas noches la aurorita. Vaya, eso es un privilegio. Sí, Exactamente. Sí. ¿Verdad? Eso es un privilegio. Alfredo Brand, buenos días, equipo del Corre de la Mañana. Muchas gracias a ustedes y a su invitado de este día por recordarnos de que nuestro país también tiene especies de aves que aún podemos apreciar y ayudar a conservar, tanto en ciudad como en el campo. La verdad que esta entrevista le ha gustado muchísimo a la audiencia. Hay cantidad de comentarios. Aquí seguimos. No sé si hablamos de los tipos de tucán. Sí, ¿verdad, Julio? Sí, ya. Carlos Peña. La expansión urbanística es una amenaza para nuestra biodiversidad, como nuestras aves residentes y migratorias. Hay algo que es bien importante. Usualmente cuando hablamos de protección al medio ambiente, mucha gente se enfoca en la contaminación de los humanos, ¿no? Plásticos, Todo lo que venenos dejamos que tirado en la utilizamos, calle. todo esto que utilizamos. Pero la amenaza más grande que tienen las especies es algo que nosotros llamamos el cambio del uso del suelo. Cuando hablamos de esto, hablamos que, por ejemplo, un terreno que era un bosque ancestral fue talado para convertirlo en un potrero para ganado, o que un bosque increíble fue talado para construir una colonia. Ese cambio de uso de suelo es probablemente la amenaza más grande de nuestra fauna silvestre. Tenemos que defender y tenemos que proteger estos bosques. Es un poco complicado, pero tenemos que cambiar la perspectiva, no promover, por ejemplo, el crecimiento horizontal urbano, promover el crecimiento vertical. Los edificios de apartamentos tienen menos impacto ambiental que una colonia en el que talemos hectáreas de bosque. Entonces, esto es un cambio que tenemos que tener. Algunas sociedades ya lo entendieron, lo tuvieron, sí. lo hicieron, ¿no? Aquí me pregunta alguien y tengo la duda también y creo que es algo que se puede hacer todos nosotros en nuestras casas. Es decir, si alguien tiene la bendición de tener un jardincito, un espacio,
¿Qué puede hacer para atraer a las aves y a la vez darles agüita, comida, qué sé yo? O sea, ¿cómo? Mira, yo he puesto un banco y encima un guacal con agua. O sea, O sea, ¿qué puede Muy hacer bien. la gente en sus casas? O no sé, o otro tipo de cosas, no sé, cosas de madera, ahí algo algo que para les sirva darles como nido. tal vez albergue, vaya, Ajá, como ajá. albergue temporal algo en donde se sientan, sientan que pueden llegar y estar seguras. Bueno, los jardines son increíbles. Como yo les comentaba, mi jardín tiene muchas flores para atraer colibríes naturalmente. Usualmente a los colibríes se les puede atraer con estos comederos, con jarabe, que es algo muy complicado. Si tú no les das mantenimiento, puede ser incluso dañino para el ave. Sembrar flores, sembrar frutos, esto va a atraer aves. Por ejemplo, hay un árbol que aquí teníamos, el vecino lastimosamente lo cortó el vecino, teníamos un árbol de madre cacao. Ese árbol se llenaba de aves cuando estaba en flor. Venía todo tipo de aves y siempre dije, bueno, cuando yo tenga un terrenito por ahí voy a sembrar un madre cacao porque seguro que atrae. Ahora tengo un bejuco de tumbergia, que es una flor morada, que es un bejuco, y me vienen 3 especies, bueno, 4 especies de chiltotas vienen a comer aquí a mi patio porque se ¿Bejuco? acercan. Es un bejuco, es una flor que se llama tumbergia. Es una flor morada y es un bejuco, yo lo subí Ah, en un ya, árbol que ya. tengo. Ese es bien bonita, es una que Cae, cae, que ¿verdad? cae. Ajá. Ujú. Sí, 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 La sí. tumbergia, Y hay sí. hay otra especie que también es de la misma familia, que es de color morado. Yo tengo de las dos y se acercan eh, por las mañanas con mi esposa nos sentamos ahí en la hamaca en el patio y vemos cómo bajan y perforan la flor para comer la mielita de la flor. Entonces, todo este tipo de cosas de sembrar frutos, sembrar flores, atraen a las aves. Ponerles agua en la temporada, ahorita que yo, por ejemplo, ya no está lloviendo, un guacalito con agua, no muy profundo, de preferencia tener un recipiente con agua que no sea tan profundo, Tipo porque paila. Va, algo así Ajá, tipo como una paila. paila. Ajá. cabal. Por- Porque las aves grandes tal vez puedan tomar agua en un agua muy profunda, pero los pajaritos más pequeños necesitan algo un poco más, con menos profundidad. Pichi. Ujú, exactamente. Ok. En mi casa pasa de que la ventana de mi cuarto da justo a la calle, bueno, en segunda planta, y tiene una cosa como, les dicen como pecho de paloma. ¿va? Álvaro, sí, es la defensa. La defensa, pero tiene le dejaron, cuando la hicieron, le dejaron un como canalito. Entonces ahí se empoza el agua. Ah, Entonces ahí, cuando llueve, bueno, estos días como ha estado lloviendo, tiene agua. Y ahí se llegan a bañar zanates y otros pajaritos. Vaya, mira. Entonces bien bonito. Te hacen porque, compañía. ajá, Mira, hay unos zanates bien briosos. sí, brillan. Ve ahí, y grandes. Sí. En cholos, sí, 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 en ¿no? cholos, Y ya nos sí. perdieron el miedo. Los zanates ya nos perdieron el miedo, Julio, porque ahí andan a la par tuya. Ajá. Son especies oportunistas, son especies Ajá. generalistas y pues se han acostumbrado tanto a la presencia humana que realmente pues tú los ves en toda la ciudad y eh, son un indicador biológico, son un indicador ecológico. Si tú ves zanates, tú sabes que es un ecosistema que de alguna forma está perturbado. Tú no ves, por ejemplo, zanates en un bosque que esté muy sano. Entonces, ese es otro tipo de servicio ecosistémico, especies que nos dicen cosas del ambiente. Y los zanates, pues, realmente son los que nos ayudan a mantener limpia la ciudad, porque son tantos y comen de todo, que comen incluso carroña, desechos, que nos hacen casi la función que hacen los opilotes, ¿no? Que son otros que son muy importantes, no son tan atractivos, pero realmente su función es muy importante y también son aves que tenemos que proteger porque todos esos desechos que ellos consumen pues evitan pandemias, Exacto, epidemias. contaminación.
Exacto. Exacto, Dice Paola, a nosotros también nos visita un tucán de vez en cuando en las faldas del volcán, allá por el Carmen, en el Escalón, y nos manda la fotografía que el tucancito Qué había llegado, qué ¿verdad? lindo el tucancito. Sí, o sea, yo cada vez que llega un pájaro nuevo a mi patio, dice Néstor López, le tomo foto y se la mando a su invitado para que me ayude con el nombre. Ciertamente, sí. Y siempre me Sí. responde, le mando saludos. Néstor Oh, López. muy amable, Néstor. Créeme que cada vez que me manda fotos siempre estoy pendiente ahí de poderte identificar lo que mandas. Y ojo, que si le llegan a visitar tucanes de esa especie, Ajá. pues no estaría mal sembrar un palito de papaya, porque a esa especie le encanta la papaya. Así que si ya reciben esa La visita, pera con la papaya, no. siempre con una papaya. Papayelas. O sea que Julio es como un chazam, pero de aves. Ajá. Sí, porque la foto del tucancito que nos manda es negro con el pecho amarillo, Julio. Exactamente, sí. Ajá. Ese es el tipo común de esta altura, ¿no? Como les mencionaba, la tucaneta esmeralda, que es una tucaneta verde, está a mayor altura, más o menos como de los 1500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, es donde las podemos encontrar en bosques nubosos. Y esta especie de la que estamos hablando es un poco más abajo, ¿no? Más del trópico, más temperaturas más cálidas. Aquí hay una pregunta, yo la he experimentado y en realidad es triste ver esto. El número 1826 nos dice, felicitaciones por la entrevista de hoy. Yo trabajé durante 5 años en la Torre Cuscatlán en el 6º nivel y todos los días se estrellan aves contra los vidrios y se mueren. Sí, es bien feo ver esto. ¿Será porque el exterior es de vidrio? ¿Qué se podría hacer para evitar esto? Bueno, esto es un problema que bueno, nosotros afortunadamente todavía no tenemos tantos edificios de cristal como lo tienen ciudades más grandes. Si tú ves las estadísticas de ciudades como Chicago, por ejemplo, que es una ciudad que está en medio de la ruta migratoria de aves, son miles y miles de aves al año que mueren impactadas sobre estos edificios de Chicago. Aquí en San Salvador todavía no los tenemos, pero los que tenemos también sí son una trampa mortal. Bueno, básicamente se debe a que para el ave, desde su punto de vista, el reflejo de esto significa simple y sencillamente una continuación en espacio de donde él puede volar. Entonces, estos vidrios que reflejan el cielo, por ejemplo, son una trampa mortal increíble, porque el ave piensa, ahí sigue el cielo, entonces yo vuelo a través de eso y impacta el vidrio y lastimosamente con estos impactos mueren. Ahora, hay cosas que se pueden hacer, sí hay cosas que se pueden hacer, hay ciertos calcomanías que se pueden poner, por ejemplo, personas que tengan ventanales en zonas donde hay muchas aves, hay ciertas técnicas de pegar ciertas líneas a 5 centímetros de distancia cada uno y se pueden pegar y eso evita que el ave pase porque ve que hay un obstáculo ahí. Otra técnica es pegar calcomanías con siluetas de gavilanes. Esto es algo que se está haciendo en algunas zonas naturales, que la gente ya se dio cuenta que cuando el ave ve que parece que ahí hay un gavilán, pues no se acerca. Y lastimosamente esto es una trampa mortal. Entonces deberíamos de tener la torre, hoy es Torre Cuscatlán, ¿verdad? Sí. Con calcomanías de gavilanes. Pues sí. Sí, Ajá. sí, eso sería lo ideal. Pues sí. Otro Que se problema inventen algo, ¿verdad? Pues sí. Sí. Otro problema que también es algo que es un problema serio a nivel mundial y que yo también cuando la gente me hace preguntas en la cuenta de Twitter es los gatos domésticos, las mascotas. Hay que ser un dueño muy responsable de gatos domésticos, de preferible hay que utilizar cascabeles. Los gatos usualmente mantienen sus instintos de cacería, Pues sí. incluso siendo mascotas, ¿no? Entonces son millones de aves, si ustedes ven las estadísticas a nivel mundial, de aves que mueren cazadas por gatos. Y qué triste que, por ejemplo, una ave migratoria venga acá, llegue a tu jardín, el gato a la casa y ya no pueda regresar a reproducirse en Norteamérica, ¿no? Eso es algo que es bastante problemático, ¿no? Entonces, yo insisto, no es que estemos en contra de
de los gatos en sí como mascotas, pero sí hay que ser responsable con el manejo de los Entonces, ¿qué mascotas. tenemos que hacer con él? Hay Ponerle que ponerle un cascabel, dice. para que cuando se mueva haga Haga ruido y ruido. el ave se Traer mueva. a Don Huicho. Sí, Para sí, que le ponga el cascabel al gato. sí lo tienen y lo dejan salir, eso sería lo ideal, Sí. pero la mayor parte de gente, bueno, la mayor parte del mundo ahora recomienda que estas mascotas se mantengan dentro de casa, de que se les hagan ciertas estructuras dentro de casa para que puedan mantenerse dentro. Incluso en algunas ciudades del mundo es ilegal que tú dejes salir a tu gato como mascota. Y te puedes ir a la cárcel o tener multas mira. grandes por estos problemas. Nunca había Mire, escuchado eso. ¿Sabe qué me ha pasado también? Y que es bien interesante, es que de repente volando el dron, las aves, si hay aves cerca, empiezan como a sondear ahí, a rodearlo. A rodear el dron. Ajá, a rodearlo. Y me pasó en alguna ocasión que un ave mucho más grande que el dron se le dejó ir. Lo agarró. Casi lo agarra, pero se le dejó ir así como, pero quizá cuando ya el ruido ya estuvo demasiado cerca, el ruido de las hélices, obviamente quizá no sé qué pasó, pero se le dejó ir y yo dije, bueno, salud, vea, pero no. Y era no. tu dron. Sí, ese era el mío. Que no nos quisiste Pero- prestar acá. Correcto, pero sí, es bien interesante porque empiezan así como a rodearlo, y como a sondear aquí, ¿qué onda? Ve? ¿Y este qué es o qué está haciendo aquí? Ajá, ¿esto Ajá. qué es? Buenos días, saludos a Julio, siempre súper interesante. Es Francisco, dice, el número con terminación de celular 7522, dice Julio. Gracias, Francisco. Y aquí dice, No sé cómo estás con tu tiempo, la entrevista estaba No, estamos pactada súper bien. de no hay 8 a problema. 9, pero está tan interesante y hay tanta participación. aquí dice dice Nicolás Mengíbar, ¿qué meses son mejores para ver aves? Bueno, probablemente, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, el mes de marzo es el mejor mes para observar aves en el país. Además de que tenemos las residentes, tenemos las aves migratorias. Entonces, el mes de marzo es de salir, animarse, ir a las áreas naturales, siempre respetando la fauna silvestre y todos los lineamientos. Y más ahora que estamos en pandemia, pues estos espacios se vuelven mucho más apropiados que las zonas urbanas, ¿no? Podemos tener espacios abiertos, podemos tener espacios en que podemos respirar aire libre y pues contemplar una gran variedad de aves que tenemos en ese mes principalmente. Ok, mira qué interesante. La verdad que vivimos en el trópico y eso hace también de alguna manera, Julio, que todo el tiempo podamos estar viendo aves, De ¿no? perdida me imagino que cuando andas en estos tours de avistamiento no solamente ven aves, ven otro Exactamente. montón de especies, mamíferos, Sí. no sé si culebras, o sea, ¿qué más? Pues mira, yo he tenido la fortuna de ver osos hormigueros, de ver puercoespines arbóreos, Las cotuzas. Ajá. las cotuzas, serpientes, de vez en cuando nos encontramos alguna ranera, que son pequeñitas, la bejuquillo, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de ver una cascabel todavía, pero sí me gustaría verla, no acercarme mucho, pero sí verla. Mariposas, de hecho, yo también, aparte de identificar aves, me he tenido que ponerme a estudiar un poco las mariposas, porque sí nos encontramos tantas especies. Algo que es muy importante ahora, por ejemplo, con esto es el punto de que tenemos una herramienta poderosa en nuestra mano. El uso del celular inteligente pues nos permite tomar fotografías, nos permite hacer registros, y estas fotografías, si ustedes toman fotos de mariposas o algo, hay redes internacionales de ciencia ciudadana donde se pueden subir y nos dicen qué son, nos dicen de qué estamos viendo, y ya se han dado casos. Por ejemplo, hace poco alguien tomó foto de una araña por ahí y de repente le dijeron, mira, esa araña es nueva ahí. Entonces, esto nos lleva también a esta cuestión de que esto del avistamiento de aves y contemplación de fauna también puede ser colaboración para la ciencia. Ujú. Ok. Arañas, me imagino, ajá, mencionaste las arañas. Híjole, bueno, las mariposas, vea, también. También, bueno, y también si Porque si lo tú chivo es tenés saber verde qué en es. tu casa, también te llegan las mariposas. Yo solo sé Exacto. reconocer la monarca y la Big Blue.
Son Sí. las únicas dos. Bueno, y ahí hay otra creencia, ya que mencionamos las mariposas, que cuando llega Ah, una la mariposa mariposa negra, oscura, grande una a tu papalota. casa, entonces alguien se va a morir. Ya dice la gente a matarlas. Ay, cabal. Sí, no, hombre. No, de verdad, lo hacemos chiste, pero es cierto, porque yo así me creí también, que a sacar la famosa mariposa, darle escobazos Ajá, puro escobazo. para sacarla. Relacionado también con divinizaciones mayas de las papalotas. Uy, uy, Oh, uy. Ahorita Ahí ya está. se fue. Entonces sí, pero todo esto son puros mitos, ¿no? Son puros mitos. Y simple y sencillamente deben de quedarse en eso, ¿no? No trascender a que mentira. tengamos que matar a alguien. Sí, dejen las pobres mariposas. Aquí pregunta ML Martínez, quien nos escribe desde el exterior. Buenos días, Muy bien. interesante entrevista, gracias. Respecto a los murciélagos, ¿qué nos puede decir el invitado? ¿Y cómo evitar que se metan en los techos de las casas? En Toronto está, en Canadá. Saludos. Saludos. Bueno, saludos hasta Toronto, gracias por sintonizarnos por allá. Bueno, yo no soy especialista en murciélagos, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que al igual que las aves también forman una parte importante de nuestros ecosistemas. Algunos de ellos Este es son un polinizadores. mamífero volador. Un ¿verdad? mamífero, sí, es un mamífero volador. Y son muy importantes. Ahora, ¿cómo evitar que entren a los techos? Pues sellar bien los techos. Poniéndoles aranda, ¿no? Sé que es molesto que el canto, que es muy agudo, especialmente en las noches, hay mucha gente que por las mismas historias y todos estos mitos les tienen temor. Esto es algo que también tiene que combatirse, ¿no? Pero sí, El Salvador, por ejemplo, tengo un amigo que es especialista en murciélagos, que me dice que hay bellezas de murciélagos y todos son muy importantes, pero también muy amenazados por todo este tipo de mitos. Es que cabal hemos satanizado, ¿verdad? A los animales. Bueno, hay gente que le tiene aversión a las aves. Se mete un pajarito a la casa y como ellos las alas y se vuelven locos y entonces les da mucho... hay gente que les tiene miedo, pues. Sea el ave que sea. Le deberían de tener más miedo a los humanos que Pues se meten en la casa. Bueno, son las 9 de la mañana, 19 minutos. Julio. ¿Cómo contactarte? Yo espero que después de esta entrevista la gente se tome el tiempo y que vaya a un tour contigo. Claro. Imagínate cuánto tenemos. Hora 20 de estar conversando con Julio y se nos ha vuelto un recorrido más que interesante. ¿Cómo te contactan, Julio? Bueno, tiene mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Julio Acosta Birding Guide, me pueden encontrar en Twitter como @ElSalvadorBirds. Para mí es un placer contestar todas las preguntas, para mí es un placer que ustedes me escriban. Este esfuerzo que comencé en redes sociales hace unos 2 años, pues ha tenido grandes frutos y el objetivo de esto es que ustedes que están ahí en su casa, pues se enamoren de lo que tenemos. Si nosotros protegemos esto, pues vamos a tener más turistas. Hasta este momento la cantidad de turistas no es tan grande, podemos tener más, necesitamos tener apoyo institucional. Lastimosamente este tema del aviturismo todavía está en pañales en el país. Las autoridades de turismo todavía desde mi punto de vista, no han logrado ver el gran potencial que esto tiene. Países como Honduras, Guatemala ya nos llevan un poco más adelante en este tema. Y el hecho de que turistas vengan a nuestros ecosistemas le dice a la gente de estas comunidades que hay un valor agregado en proteger estas aves, estos bosques, que se puede obtener beneficios cuando un turista llega y se queda ahí en un hostal que tengan ahí, come ahí, contratan guías locales. Entonces, el problema es que vemos el bosque solamente como una fuente de que podemos obtener algo, pero destruyéndolo. Y tenemos que aprender a que sí, cuidemos los ecosistemas y al cuidarlos, pues vamos a recibir gente, que en este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo un gran esfuerzo, además, nacional, por educar a la gente, también de proyectar esto a nivel internacional y que la gente se interese más en venir y que pues esto nos sirva para un desarrollo comunitario y
por sobre todo, protección de ecosistemas y protección de las aves. Así que gracias por todos los retweets y todo eso, ¿no? Aquí todavía hay dos interrogantes. Adelante, que adelante. deje el contacto del especialista en murciélagos, dice aquí nuestra amiga desde Toronto. Bueno, lo voy a colocar en mi cuenta de Twitter para que lo puedan ver, lo puedan contactar a él también, para que puedan comunicarse con él. Vaya, y dice aquí el número 7522 que la próxima charla con Julio debería ser acerca de café. De café. Ajá. Bueno, realmente, como te decía antes, como guía nacional nos involucramos en todos estos temas, ¿no? Historia, arqueología, todos estos temas nos involucramos. Y sí, en algún momento, antes de estar en la especialización de aves, estuve en la especialización de café, ¿no? Algo que sí deberíamos de platicar y que pues me encantaría que pudiéramos seguir platicando, es que el mes de mayo tenemos el Gran Día Mundial de Observación de Aves. Este Gran Día de Observación de Aves es a nivel mundial. Más de 30,000 observadores salen a sus ecosistemas a ver aves. Y es algo como, digamos, el campeonato mundial, aunque no, esa es una palabra equivocada, de observación de aves, ¿no? Todos los países salen a observar aves y pues es algo a nivel internacional, así que pues la próxima vez platicamos de eso. Ok, Raúl Alvarenga, para que no llegaran a mi casa porque se colgaban del techo y ensuciaban, se refiere a los murciélagos, pusimos unas cuerditas con un palito o tiritas de papel pegadas y con eso se confundían y ya no llegaron más, dice. Bye. Sí, por su naturaleza del sonar que utilizan cuando hay un bloqueo, pues ya no entran. Otra gente le pone ajo, porque dice que el ajo, el olor al ajo no les gusta. Uno lo ponía detrás de la puerta, ¿verdad? La cabeza de ajo. Exactamente. También el cuarto, o el lugar no va a oler. No vale. Y Vladimir Lobato, que es salvadoreño viviendo en Calgary, Canadá, dice, he podido ver muchas variedades de aves, el luni, gansos canadienses, osos, elks y ver sus migraciones, pero lo más importante es ver el aprecio y respeto que la gente les tiene a todos estos animales. Bonita entrevista. Saludos, Vladimir, gracias también por estar pendiente en Canadá. Ya le puse copia ahí a Morenita Valdés sobre el potencial que tiene el avistamiento de aves. Así sí. ¿Has hecho contacto con la ministra de Turismo, Julio? Sí, he estado en contacto con las autoridades. Okay. Por la situación de la pandemia, pues obviamente las circunstancias son un poco especiales, ¿no? Pero sí hemos estado en comunicación con las autoridades y pues espero que lo vayan entendiendo y lo vayan tomando un poco más en cuenta, este gran potencial que tiene el aviturismo. Y el apoyo también, ¿no? El apoyo institucional es importante. Por el momento, esto casi que es un esfuerzo personal, ¿verdad? Y la verdad que he encontrado apoyos en instituciones fuera y dentro del país, pero no a nivel institucional, como del gubernamental, gobierno, ¿no? del gubernamental. Sí. Bueno, pero aquí tenés el apoyo de nosotros, Julio, ¿viste? Nosotros estamos para difundir los mensajes que tú consideres necesarios sobre el cuidado de las aves y la observación de aves en el país. Un gran abrazo y gracias por tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y espero pues que esta sea solo la primera vez que nos juntamos y definitivamente tenemos que juntarnos para ir a observar aves. Por ahí me dijeron que no tienen mucho tiempo por los noticieros, pero van a tener que hacer tiempo. No, es que tiene que ser el fin de aves. semana. Sí, tiene que ser el fin de semana. Además en la noche. Bueno, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a ver aves. Chivo. Saludos a todos, saludos. Solo tecolote vamos a ir a encontrar. Gracias, Julio. Gracias.